Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber, pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Armando Lío, con Fran Juárez desde Murcia. No puedo pelear contra algo invisible. Muy buenas noches, querida familia de Radio María y seguidores de Armando Lío. Continuamos en esta magnífica Pascua, este tiempo maravilloso para celebrar la resurrección de nuestro Señor. Así que, queridos amigos de las ondas que nos unen desde España, Guatemala, Paraguay, Panamá y El Salvador, y esperemos que prontito desde más lugares, un placer poder estar aquí con vosotros y acompañaros una vez más, Armando Lío. Ya no queda nada que perder. Vamos a conocer quiénes estamos aquí en esta noche de domingo, fieles a nuestra cita, pues desde España nuestro querido Bernabé González, que repite semana. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Estamos encantados de estar aquí, aunque a la distancia contigo, pero siempre presente. Aquí a la luz de las velas, porque al otro lado del charco nos vamos hasta Paraguay para saludar a nuestra querida Jessica Benítez, que ahí es por la tarde todavía. Baixapa. Muy pero muy buenas noches, Baixapa. Por fin les puedo decir que llegó el fresquito por acá, porque como nosotros le teníamos una envidia que por allá nosotros acá nos derretíamos, entonces por fin podemos decir que ya estamos listos y preparados con nuestro abriguito para empezar este programa. Pues aquí, anómalamente, hemos tenido una semana ahí todavía con algunas lluvias y algún resquicio de frío, pero ya está llegando aquí el calor y el verano está tocando paso con esta primavera tardía que continúa. Pendiente de todos vosotros, nuestro equipo de redes sociales, capitaneado por Claudia Requena, y como siempre, un verdadero placer saludarles, que os habla, Fran Juárez. Pues vamos a poner todas vuestras intenciones, las del equipo y este programa en las manos de nuestra Madre. María, orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba, para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén. Amén. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night and everything he sees is just blue, like him. Inside and outside, blue his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. Pues querida familia, sexto domingo ya de este tiempo pascual. Celebramos el pasado viernes a San Pedro de Tarantasia y en el día de ayer a San Isaías Profeta. Hoy es un gran día que, aunque eclipsado un poquito por este domingo pascual, celebramos a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, muy importante, maestro espiritual y gran predicador. Un santo conocido precisamente por su palabra, su predicación, su voz, hago guiño, que movía corazones a lo largo y ancho de todo el globo azul. A todo aquel que se quiera acercar a esta gran figura y patrono de los sacerdotes, al menos del clero español, pues a él encomendamos a todas estas vocaciones. En el calendario profano, en el calendario eventual, hemos tenido, queremos recordarlo, el pasado día 1 de mayo, aunque ya lo recordamos también en el programa anterior,
este Día del Trabajador, que la Iglesia muy astutamente pues dedicó a San José Obrero, padre de nuestro Señor y fiel trabajador de la casa de nuestro Padre. Muy presente, lo hemos tenido en esta semana y también en todo este mes de mayo. Y es que el día 8 también celebramos el Día Mundial de la Cruz Roja y el 9 de mayo, es decir, en el día de ayer, celebramos el Día de Europa. Así que a todo este continente, viejo continente, lo ponemos en las manos de nuestra Madre para que reine su Inmaculado Corazón. Queremos que colaboréis, queremos que participéis y que forméis parte de esta familia de una manera más activa. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues contadnos todas esas inquietudes que tengáis y sobre todo esa opinión o esas cosas o dudas que tengáis en torno a las temáticas que tratamos a través de nuestras vías de contacto en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en nuestro canal de YouTube o donde más nos gusta, nuestro número de WhatsApp y Telegram más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armandolio@radiomaria.es. Y ahora sí que sí, querida familia, espero que estéis muy pendientes de vuestras Radio Marías en cada uno de vuestros países, porque este mes de mayo es el mes de la maratón. Es el mes en el que todas las Radio Marías del mundo se unen para colaborar y para aportar ese granito de arena, sobre todo para aquellas emisoras donde más lo necesitan y donde más necesaria es la voz de la Iglesia. Por eso queremos animaros a que colaboréis y participéis en medio de este mes de mayo, mes de María, mes de la maratón. En este mes de mayo, la Virgen, causa de nuestra alegría, nos invita a alzar la mirada hacia el cielo y a recibir al Espíritu Santo que nos envía su Hijo resucitado, para que sigamos extendiendo las semillas del Evangelio que hicieron de nuestra patria la tierra de María, eucarística y misionera. Una invitación a alzar la mirada que nos hará el Papa, cuya visita a España estamos preparando con ilusión en esta emisora, una de cuyas señas de identidad es la fidelidad al sucesor de Pedro. Radio María pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en esta campaña de mayo para seguir cumpliendo la llamada que el Vicario de Cristo nos hacía en la fiesta de Pascua de llevar a todos la buena noticia de que Jesús ha resucitado y que con su fuerza también nosotros podemos dar vida a un mundo nuevo de paz y de unidad, como muchos cristianos y un solo Cristo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Pues ahí dejamos esa petición. Ya sabéis que podéis colaborar con vuestro donativo, con vuestro voluntariado, con vuestros sacrificios y por supuesto pues con esa oración que tanta falta nos hace a todos los que formamos parte de esta emisora y también para que llegue el mensaje hasta el último rincón de este planeta. Vamos a comenzar muy pronto con la temática, pero antes queremos saber qué es lo que está pasando en nuestros países. Cuéntanos, querido Joshua Lucero. Bienvenidos, estimados amigos Radio Escuchas, del informativo para esta edición de Armando Lío. Joshua Lucero les saluda y a continuación las noticias más importantes de los países en los que emitimos. El gobierno de España y las comunidades autónomas intensifican esta semana el debate sobre el acceso a la vivienda y la regulación del alquiler turístico, tras nuevos informes que alertan del aumento de precios en las principales ciudades del país. Además, la ciudad de Córdoba, en Andalucía, ha celebrado esta semana sus tradicionales patios de Córdoba, una de las citas culturales y turísticas más emblemáticas de la primavera española, con decenas de patios abiertos al público y gran afluencia de visitantes nacionales e internacionales junto a las
fiestas de las tradicionales Cruces de Mayo, que se celebra en multitud de municipios de la península. También la Conferencia Episcopal Española continúa coordinando los preparativos de la visita del Papa León XIV a España el próximo mes de junio, con reuniones organizativas entre diócesis y la Santa Sede para ultimar el programa pastoral y los actos multitudinarios previstos en Madrid, Barcelona e Islas Canarias. Nos vamos a Guatemala, donde el gobierno informó el 7 de mayo sobre la certificación de nuevos facilitadores del programa Educando en Familia en el occidente del país, con el objetivo de fortalecer la educación y el acompañamiento a las familias guatemaltecas. Esta iniciativa busca mejorar la convivencia familiar y apoyar el desarrollo integral de niños y jóvenes. También el Ministerio de Cultura y Deportes anunció el inicio del Mes de los Museos en Guatemala, con actividades culturales, exposiciones y recorridos especiales en distintos museos nacionales durante mayo de 2026. El programa pretende acercar a la población al patrimonio histórico y artístico del país. Por último, la Iglesia Católica en Guatemala anunció actividades especiales con motivo del Día de la Madre, incluyendo conciertos de sones y alabados en la Catedral Metropolitana de la ciudad de Guatemala. Estas celebraciones religiosas y culturales se realizan durante la semana del 7 de mayo para honrar a las madres guatemaltecas. En Panamá, la Catedral de Penonomé fue escenario de la ordenación presbiteral de 3 nuevos sacerdotes agustinos en una ceremonia presidida por Monseñor Manuel Ocho Gavilla. Los nuevos presbíteros, miembros de la Orden de San Agustín, fueron exhortados a vivir su ministerio con humildad, cercanía y entrega total al servicio de los fieles. Finalizamos en El Salvador, donde distintas organizaciones sociales y estudiantiles manifestaron el 7 de mayo su preocupación por el aumento del descontento ciudadano y las recientes protestas sociales en el país. Representantes del movimiento de izquierda salvadoreña señalaron que existe inconformidad por temas económicos y sociales que afectan a la población. Además, durante la semana del 4 al 7 de mayo en El Salvador se desarrollaron diversas actividades culturales relacionadas con el mes de los museos y festivales artísticos. Además, Panchimalco celebró el Festival de Danza Folclórica, promoviendo las tradiciones salvadoreñas y la participación de grupos culturales nacionales. Por último, la comunidad católica salvadoreña destacó el nombramiento de Evelio Mengíbar Ayala como obispo en Virginia Occidental, Estados Unidos, realizado por el Papa León XIV el 1 de mayo. La noticia fue recibida con alegría por fieles salvadoreños, ya que representa un reconocimiento a la labor pastoral de un sacerdote originario de El Salvador. Y hasta aquí el informativo para esta edición de Armando Lío. Soy Joshua Lucero y será hasta la siguiente. Pues muchísimas gracias, querido Joshua. Esto es lo que está pasando, esto es lo que está aconteciendo. Y hoy vamos a hablar de algo que está en todas partes, pero que pocas veces analizamos en profundidad. Las voces que escuchamos. No es que se nos haya ido la olla. Queremos preguntarnos cosas serias. ¿Quién está hablando en nuestra vida? ¿Qué voces construyen nuestra vida y cuáles la destruyen? ¿Cómo reconocer la voz de Dios? ¿Qué pasa cuando uno no es escuchado o cuando nuestra voz es silenciada? Todo esto lo vamos a compendiar en este magnífico programa. Por ello le damos al play a Lío Voz. Bueno, ya sabéis que tenemos que empezar la casa por donde es conveniente, por unos buenos cimientos, y por ello nuestro querido José García nos pone al tanto de dónde viene esta palabra. Muy buenas noches. Hola Fran, hola a todos, un día más aquí estamos con todos vosotros. Hoy nos detenemos en una palabra tan cotidiana que casi se vuelve invisible, pero que en realidad lo dice todo. La voz. La usamos constantemente, damos la voz, alzamos la voz, perdemos la voz, incluso hablamos de tener voz propia. Pero ¿de dónde viene esta palabra tan esencial? Voz procede del latín, vox, vocis. En latín, vox ya significaba exactamente lo mismo que hoy. Es el sonido producido por la garganta humana para hablar, cantar, expresarse. Es decir, no ha cambiado apenas en más de 2000 años y eso ya es significativo. Estamos ante una palabra muy estable, muy arraigada en la experiencia humana, pero hay algo más interesante. Vox no era solamente el sonido físico. En latín también implicaba el acto de llamar, de invocar. De hecho, está emparentada con el verbo vocare, que significa llamar. De ahí vienen palabras como convocar, invocar, vocación. Todas giran en torno a la idea de una llamada.
Así que en su origen la voz no es solo un sonido, sino que es una llamada dirigida a otro. Y eso nos lleva a una idea profunda. Tener voz no es solo poder emitir sonidos, es poder dirigirse a alguien, es poder ser escuchado. Por eso en español la palabra voz ha ido ampliando sus significados con el tiempo. No es solo el sonido físico, también es autoridad, representación, expresión. Decimos, por ejemplo, dar voz a alguien, es decir, permitirle hablar, reconocer su derecho a ser escuchado. O también hablamos de la voz del pueblo, que no es una voz literal, sino una metáfora de la opinión colectiva. Incluso en la gramática la voz tiene su papel. La voz activa, la voz pasiva, son maneras distintas de enfocar quién hace la acción y quién la recibe. Como si la lengua misma organizara quién habla y quién queda en segundo plano. Y hay más. La palabra voz también está relacionada con la identidad. Cada voz es única. Podemos reconocer a una persona solo por cómo habla, por su tono, por su ritmo. La voz nos delata, nos representa, nos define. Curiosamente, en muchas culturas la voz se asocia con el alma o con la presencia más íntima de una persona. No es solo un sonido, es una huella. Sin embargo, también es algo frágil. Se puede quebrar, se puede perder. Quedarse sin voz no solo es un problema físico, a veces también describe una situación de silencio impuesto, de falta de expresión. Por eso cuando defendemos la importancia de la voz en la sociedad, en la política, en la vida cotidiana, estamos hablando de algo más que de hablar, estamos hablando de existir en relación con los demás. Porque en el fondo la voz nace para eso, para llegar a otro. De vox en latín a voz en español, una palabra breve de apenas 3 letras, pero con siglos de historia y una enorme carga humana. Y quizá después de todo, la próxima vez que digamos voz, convenga recordarlo. No es solo lo que suena, es lo que nos conecta. Y eso tiene mucho más peso del que parece. Hasta la próxima. Pues muchas gracias, querido José. Esto es, y es que la RAE no se equivoca para nada. Yo creo que este estudio de la lengua nos ayuda siempre a adentrarnos y a profundizar todos los domingos. Este sonido producido por el aparato fonador humano desde la parte más fisiológica, o esta autoridad, opinión o influencia que alguien tiene en un asunto, es también algo que debemos de tener en cuenta para empezar a construir. Y es que ya la voz en latín nos decía que significa no solo el sonido, sino también esa llamada, esa expresión, esa autoridad. Así que la voz no es solo lo que se dice, sino que es más bien lo que representa aquello que decimos. Por eso podemos tener un lenguaje, podemos tener diferentes lenguas y podemos entendernos también y hacer el translate entre nosotros, ya sea en guaraní, ya sea en inglés, ya sea en español, ya sea en francés. Vamos a comenzar, querida Jess, si te parece bien, por poner un poco de base, porque ya que sabemos de dónde viene la palabra, tenemos que saber que todas las voces del mundo parten desde un punto de vista mucho más personal. Es decir, todos tenemos la necesidad de ser escuchados, como veíamos en el programa de hace unas semanas de Lío Escucha, creo que era que se llamaba así. Entonces, ¿cómo es este panorama en un mundo lleno de voces? Sabes que justo estaba pensando y dije, ¿cómo que el otro día fue escucha y ahora es de voces? Acá hay un paralelismo muy grande, pero no muy lejos ni muy diferente, sino cercano, mi gente. Y es que sí, vivimos en un mundo con demasiadas voces, con demasiadas lenguas, idiomas, pero hay un emisor, un emisor donde la gente puede difundir de diferentes formas, donde nos llega todo el tiempo, donde los vamos escuchando y diferentes voces, que son las redes sociales, los medios de comunicación, los influencers, las ideologías, la publicidad. Todo el tiempo estamos escuchando una nueva propuesta. Escuchamos un partido de fútbol ya que está cerca el mundial. Escuchamos las voces de audiencias, de conferencias de prensa, discursos. La escuchamos cuando vamos a la universidad. O sea, todo el tiempo alguien está emitiendo un mensaje, sea cual fuere. Sea real, ficticio, no sabemos a qué nos vamos enfrentando. A eso depende de lo que vamos escuchando. Nunca ha habido tantas voces, y yo creo que sí, por esta evolución de las redes sociales que siempre le recordamos a Monseñor Munilla que dice el sexto continente, pero tampoco tanta confusión.
donde entramos en esa crisis de ¿es real lo que estoy escuchando? ¿Será que está mintiendo? Y un montón de vainas que empieza a sonar súper fuerte y no se pone a nosotros como en un análisis de descubrir si es cierto o no, que pasa mucho con la lectura como tal, pero hoy nos centramos de acuerdo a lo que vamos escuchando. Y es que esa confusión muchas veces pues surge precisamente de tantas y tantas interferencias y falta de filtros que tenemos nosotros mismos. Muy brevemente, querido Bernabé, porque ya os digo que os remitimos a este programa de Lío Escucha porque podemos decir que es una continuación de este, ¿no? Pero sí que es necesario que recuperemos ese contenido que estudiamos y que analizamos de lo que llamamos la psicología de esa necesidad de ser escuchados. Yo es que, para mis oyentes, bueno, nuestros oyentes, si me veis soy un poco cansado, es que son las 11:00 Entonces, entendedme a mí que, aunque sea domingo, estoy cansado. Prosigamos con lo que ha dicho Fran. En la psicología es dentro de la necesidad de ser escuchado, es decir, dentro de la psicología se afirma que que cada uno de nosotros pues obviamente tenemos una necesidad y es que nos sintamos escuchados. A nadie como niños hemos sentido muchas veces que decíamos algo, no nos escuchaban y nos enfadábamos. Pues de adulto fastidia más porque dices, joder, ya estoy hecho, ¿no? Se supone que estoy hecho y no me hacen ni caso. Pues lo mismo es lo que pasa cuando una persona no se siente escuchada. Aparecen pues sensaciones que a nadie le gustan, la frustración, una inseguridad o la sensación de invisibilidad, que a muchos adolescentes, por ejemplo, esa sensación les aparece mucho porque sienten eso, que no se les escucha. Y por ello, pues, saltan ciertas situaciones a día de hoy, como puede ser las exageraciones o ciertas actitudes de provocación en las redes sociales. No porque quieran eso, no porque quieran llamar la atención, sino porque no se sienten escuchados en su día a día, porque no tienen voz y necesitan tenerla. Por ello los jóvenes gritan más que nunca de la forma que tienen a su alcance, utilizando los medios que la actualidad pues les va ofreciendo. Pero tenemos que tener en cuenta también y preguntarnos qué voces son las que influyen, podemos decir de forma específica en los jóvenes, pero yo me atrevo a decir que en todo el mundo, ¿no? Porque hoy los jóvenes de una forma especial pues están expuestos a todos los algoritmos que van diciendo lo que ven, contenidos diseñados para enganchar, mensajes rápidos y emocionales. Todo esto son muchas voces, pero poco profundas. Es decir, nadie habla de ese existencialismo que tiene el ser humano dentro de sí mismo, y a los jóvenes pues les cuesta encontrar respuestas a las preguntas que se hacen de una forma más interior y más personal. Si hacemos una comparativa, Jess, con estas voces del mundo, podemos decir, y estas voces interiores, encontramos yo creo que un problema esencial. Yo también empecé con el problema y dije, sí, claro que sí. Hoy los jóvenes están expuestos a demasiados mensajes, y no sé por qué digo los jóvenes, cuando nosotros los jóvenes estamos expuestos. Ni un sacarme de ese grupo. A ver, ¿quién tiene más 30? Alce la mano sin que le veamos porque nos escuchamos. A ver, ciertamente hay algo muy expuesto y sabemos que se trata sobre las redes sociales y que hace unos días hablaba con mi mami y mi mamá me decía, Dios mío, me sale una cantidad de accidentes en las redes. Y yo, ¿qué estás consumiendo? Me estás diciendo que consumes y todo el tiempo se salen noticias trágicas, ¿sí? En cambio, mi algoritmo es viaje, viaje, viaje. ¿Quieres conocer un nuevo país? Y entonces, de acuerdo a lo que nosotros vamos buscando, porque está todo correlacionado, WhatsApp, Facebook, Instagram, y de lo que yo esté chismoseando con Fran o con Bernabé, el algoritmo automáticamente decide qué nos va a mostrar. ¿Y eso qué influye? Que puede ser que yo, Jessica, solamente esté focalizada en una cierta información, yo no sé si es real o ficticia, ¿y qué me genera esto? Algunos tipos de contenidos diseñados para engancharme, porque claro, eso es lo que a mí me gusta. ¿Y qué pasa? Hay mensajes rápidos, emocionales, de lo que a mí me gusta ver. Pero llega el punto que
yo empiezo a contrastar, puede ser que sea solamente mentiras, el viaje de viajar por, no sé, 1.000 euros y ya tienes todo pagado, no vas a morirte de hambre, amén, qué sé yo. Pero cosas así, o que nos venden una ficción en los influencers, que están hoy expuestos en las redes de te doy tantos tips, no hay toda la seguridad, no sé qué cosa, no sé qué. Y uno se puede encontrarse con ciertas cosas. O lo mismo con cualquier tipo de tema, que yo creo que uno de los temas más sensibles, si hablamos a nivel general, por ejemplo, es lo de la guerra, la situación ideológica, de lo que uno puede estar consumiendo, o los análisis de las películas, o cosas que están como súper susceptibles y muy cercanas a la vista de todos. ¿Y qué pasa con esto? Hay muchas voces, pero pocas profundas, porque todo es como inmediato, de lo que ocurre ahora y siguiente. Muy pocas veces encontramos gente que nos pueda como que regalar esa información profunda, reflexionemos, miremos, me aporta, está bueno, está malo, como ese balance, ese equilibrio, porque definitivamente escuchamos un montón y no sabemos cuál es real. Eso es así totalmente. Además es que daros cuenta que esto es para dedicarle un programa solo para él, pero es importante que sepamos esto que nos ha dicho, ¿no? Jess, que mencionaba de su mamá, es que nos pasa a todos. Tú le das al algoritmo porque buscas 4 cositas en Google o donde sea, en el buscador que suelas utilizar, o incluso en las redes sociales, el algoritmo interpreta que ese es tu mayor entusiasmo en ese momento o interés, y no para de ponerte contenido. Él va almacenando información, tú sin darte cuenta, de manera que cuando cree que te puedes cansar de eso, te empieza a sacar cosas que buscaste hace 3 semanas o 5 semanas, a ver si picas, y él mismo se va construyendo esas voces que cree que te tiene que mandar. Y claro, nosotros tenemos que tener discernimiento un poquito y criterio para poder parar esa avalancha de voces que nos empieza a enviar todas las redes sociales. También depende de lo que tratemos en nuestros entornos, porque muchas veces vamos menguando. Antes ibas al instituto, yo recuerdo que surgían conversaciones, ¿no? Pues yo qué sé, estabas dando la historia de España y hablabas de, yo qué sé, los reyes católicos, y te parabas a pensar cómo sería la conquista, cómo sería ese gobierno, esa toma de Granada, no lo sé, quiero decir todo esto, o a lo mejor, sobre todo con la asignatura de filosofía, ¿no? Y te ponías a filosofear o a intentar entender a esos filósofos que estudiabas. Ahora ya, pues ¿de qué vas a hablar? Pues de lo que ves. Es que no salen temas de conversación así tampoco de mayor interés. Es importante que todo esto lo reflexionemos, pero sobre todo, querido Bernabé, no vamos a dejar de lado lo más importante, que lo decía el Papa Francisco muchísimas veces, ¿no? Ese descarte de la sociedad que hace constantemente, o lo que es lo mismo, esas voces silenciadas. Bueno, yo lo que recuerdo muy bien del papado de Francisco es mucho el remarcar lo de las voces silenciadas, sobre todo a las personas más distanciadas de la propia sociedad, como pueden ser, pues eso, los pobres o los marginados, los descartados del mundo, que dentro de lo que cabe, dentro de la iglesia, cuando se hacen las peticiones dentro de cada misa, se pide por esa parte de la gente, los marginados, los pobres, los enfermos. No deja de ser una parte que la propia iglesia de por sí intenta llamar y decir que no están solos, pero obviamente en un mundo tan superficial pues lo simplifica todo. ¿Y qué hace ese mundo simplificado de descartar a los que no tienen voz? Y silencia, pues eso, lo esencial, que no deja de ser la propia humanidad, que muchas veces se pierde en este mundo de descarte continuo. ¿Y por qué descartamos nosotros? Pues yo lo veo muy claro, ¿no? Porque dentro de tantas voces, al final somos nosotros los que decidimos darle autoridad a una de esas voces. ¿Para qué? Para que impere en nuestra vida, para que nos guíe, para que nos eduque, para que nos forme, para que nos haga de eslabón entre lo que debe ser comparado y no, y poder tomar decisiones. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos es: ¿a quién le estoy dando yo esa autoridad? Porque si no todas las voces tienen el mismo valor, sí que sabemos que muchas de ellas pues le damos el mismo peso simplemente porque nos lo dicta una rama o una vertiente de la sociedad, o no lo sé. Y todo esto tiene sus consecuencias que debemos de tener en cuenta, esas decisiones equivocadas que tomamos, esa vida superficial que llevamos de la que nos hablaban antes Jess y Bernabé, y sobre todo pues esa pérdida de identidad propia. Porque si ponemos una voz
como autoridad de nuestra vida, como guía a seguir, pues corremos el peligro de que nuestra brújula se descoloque y perdamos el norte. Vamos a hacer un alto en el camino en esta noche, porque yo creo que es necesario para que nos hagamos esta pregunta mientras tanto, y en este punto del programa queremos hacer este alto para escuchar precisamente una voz distinta, una voz que no grita, que no impone, pero que permanece. Vamos a escuchar un clásico que seguro muchos conocéis, Stand By Me, una canción que habla de algo profundamente humano, la necesidad de saber que no estamos solos, de tener a alguien que permanezca a nuestro lado, incluso en esos momentos más oscuros, en esa noche oscura que nos diría también San Juan de la Cruz, ¿no? Y esto conecta, yo creo, directamente con lo que estamos compartiendo hoy, porque entre tantas voces que vienen y van, pues todos necesitamos una voz que se quede, una voz fiel, una voz que no abandona. Escuchamos Stand By Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Disfruta y participa con Armando Lío en todas nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Twitch como Armando Lío RM. Escríbenos y mándanos tus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp y Telegram más 34 685 25 22 55 más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armandolio@radiomaria.es. En Radio María, más Armando Lío que nunca. Continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche, Lío Voz. Bueno, cuéntanos cuáles son estas voces que tú has puesto como autoritarias dentro de tu vida, que te guían, que te ayudan o simplemente que te animan a continuar cuando te caes. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues a través de las vías de contacto que acabamos de escuchar.
Lógicamente hay una voz que ojalá fuera la que nos guiara en cada día, nada más levantarnos de la cama. Estamos hablando de la voz de Dios, por supuesto, y las voces que nos conducen a la verdad, que no deja de ser la misma, pero sí es verdad que podemos decir que tiene canales. Nos hablaba Jessica justo al principio del programa, ¿no? De que la voz tiene un emisor, como todo proceso comunicativo, pues tiene un receptor y un canal. Pues esos canales muchas veces podemos ser nosotros o aquellas personas que sabemos que el Señor nos puede poner en un momento concreto, ¿no? La voz de Dios, sobre todo en primer plano, Jessica, la tenemos en la Biblia. Esto lo tenemos así. Las Sagradas Escrituras es el canal principal para escuchar la voz del Señor. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. No sé por qué me acordé de eso, pero es así. En la escritura, mejor dicho, Dios no se impone. Curiosamente, a veces cuando yo era muy chiquita iba a catequesis, yo decía, ¿cómo lo que la gente antes Diosito le hablaba nomás? ¿Cómo se llama? En el Antiguo Testamento. Y ahí iba no sé qué cosa, y se le apareció en la zarza, quítate las sandalias, y yo decía, a ver, ¿cuándo nosotros? Entonces, es muy curioso y uno se puede imaginar que igual el Señor nos sigue hablando de diferentes formas. Ahora, ¿cómo escuchamos eso? No es que agarra el celular y te escribe en WhatsApp y te manda un audio, no. Pero Dios sí habla. Desde el Génesis hasta el Evangelio, todo comienza con una voz. Y yo creo que ojalá tuviera esa máquina del tiempo para hacer y teletransportar y escuchar la voz de Dios. Pero también me desafía a mí, en medio de tantas voces, cómo yo pueda escuchar su voz, donde emerge, porque si el Señor se comunicaba cuando no había un montón de tecnología, ¿por qué nosotros hoy no vamos a buscar escuchar esa voz? Fíjate, no sé si os gustará o si os dejará de gustar, aunque es muy a discutir, pero la serie de The Chosen, hay una cosa que a mí me encantó, ¿no? Cómo lo interpretó, que es a San Juan comenzando a escribir el Evangelio, ¿no? Y a mí me gustó muchísimo, de verdad, porque es que me lo imaginaba tal cual, ¿no? Que qué curioso es que San Juan empiece su Evangelio de esta manera, ¿no? Pues esto, en el principio existía la palabra, con ella se hizo todo y sin ella no se hizo nada, algo así, me lo acabo de inventar con lo que recuerdo, pero es que es así, dijo Dios que se haga la luz y la luz se hizo. Adán y Eva escuchaban la voz de Dios pero no lo veían. Moisés escuchó a Dios a través de la zarza ardiente. A Abraham se le apareció en una noche y le dijo, ven y entrégame a tu hijo, a tu único, el que yo te he dado, y entrégamelo en sacrificio. Todo es con la voz, todo es con la palabra. Fijaros qué importante es escuchar la voz de Dios, ¿no? Pero más aún, Dios se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa es la voz de Cristo, que del mismo modo, Bernabé, nos llega a nosotros, ¿no? Por supuesto, ¿cómo no va a llegar a nosotros si Jesucristo no solo enseña? Es decir, nos llama. Es decir, vamos a ver, es profesor solo o también es pastor de un rebaño de ovejas, que somos nosotros. Entonces, ¿qué dice el pastor a las ovejas? Ven y verás, ven, sígueme, que te va a perder, ¿no? Es decir, el pastor va diciendo, sígueme que te pierdes. Pues tiene su pastor, su perro, su palabra que le ayuda, pero seamos claros, el que guía a las ovejas no deja de ser el pastor. Y que, como lo dice, sígueme, ven. Y bueno, no deja de ser que la fe comienza siempre con una llamada personal y que no deja de ser Jesús que no te para de llamar hasta que al final tú, como cabezón que eres, no escuchas hasta que al final dices, pues hoy voy a escuchar, hoy voy a salir, venga, voy a hacerte caso por una vez. Y precisamente vemos todo esto muy bien reflejado en nuestra vida concreta. ¿Cómo te ha llamado a ti el Señor? ¿Qué voz ha utilizado el Señor para acercarte a Él? Pues puede ser la de un amigo, puede ser la de tu padre, la de tu madre, que te lo han dicho desde pequeñito para que cuando has pasado ese momento de dificultad o de sufrimiento, tú hayas recordado ese Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Y te has acordado de eso, de ese rosario que rezabas con tu abuelita, o de tantas y tantas voces que el Señor te ha puesto en tu vida para encontrarte con Él. Y eso lo hemos reflejado también, Jess, en esa voz de la palabra de la que estábamos hablando. ¿Cómo? Pues a través de la iglesia. Totalmente. Y curiosamente, Dios nos sigue hablando hoy a través de la Sagrada Escritura.
que cuando leemos el Evangelio, cuando vamos a Eucaristía o tenemos para compartir nuestro momento comunitario o cuando vamos a leer un momentito de nuestro día. Y no es solo un texto antiguo, porque eso es justo, no hace mucho tiempo dijo un sacerdote, creo que fue la semana pasada que teníamos una Eucaristía con los compañeros de trabajo y decías, todo el tiempo a veces decimos, ay no, la Biblia es antigua, la Biblia es antigua, que no sé qué, ¿verdad? El mundo dice eso, pero al final que cuando leemos el Evangelio a veces se siente tan cercano todavía que las divisiones de la realidad, hay un montón de cosas. La historia sigue avanzando, pero el Señor nunca deja de pasar su palabra en la historia, sino sigue presente muy cerca a nosotros. Y es una voz viva, es una voz cercana, que de verdad en el momento que menos esperamos puede ser que el Señor nos esté diciendo un mega mensaje justito para nuestro corazón y para nuestra vida. ¿Y cómo sabes que es una voz viva y es una voz activa? Pues muy sencillo, porque la palabra ha sido carne y habitó entre nosotros. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que queda así muy bonito? ¿Qué pasa? ¿Que San Juan estaba ahí poético? No. Es que esto se hace carne en tu vida. Es que la palabra tiene la fuerza de poder cambiar tu vida, tu espíritu, esa forma de vivir que tú tienes, que a lo mejor la tienes embarrada de yo que sé qué pecados o qué situaciones o qué circunstancias o qué reproches a Dios, pues llega la palabra y transforma tu vida, le da un sentido que te anima a continuar. No solo eso, sino que lo sientes a tu lado cada día cuando te levantas, en cada sufrimiento de una forma especial. Reflexionábamos en el programa anterior y a mí me ayudó mucho sobre cómo el pecado, ¿no? Permitido por el Señor, que no significa que lo quiera, pero nos ayuda a nosotros a darnos cuenta que nosotros solos no podemos, nosotros solos necesitamos de Él para poder ser plenamente eso que estamos buscando en el fondo todos. Y por eso, ¿la voz dónde la vas a escuchar? Pues donde se emite. ¿Y dónde se emite? Pues en la iglesia, si es que no puedes apartarte de ella. Por eso, querido Bernabé, el Señor nos ha dejado una voz por medio de los sacramentos. Fíjate lo que digo, ¿no? Porque escuchamos la voz e imaginamos solamente esa liturgia de la palabra, pero es que los propios sacramentos tienen una voz propia. Pues sí, Fran, porque obviamente dentro de los sacramentos pues también está Dios, entonces ahí también hay voz de Dios ahí también. Por ejemplo, en la propia confesión no deja de ser una voz que te manda Dios de misericordia y perdón. Es decir, todo el mundo, que hay mucha gente que no es católica, que no es una persona practicante, pero aún así cuando se siente mal van a confesarse, no por nada, sino porque buscan el consuelo y la misericordia de Dios en esa situación que a lo mejor pues no es una persona pues practicante ni que piensen mucho en Dios en su día a día. Simplemente pues viven y buscan a Dios en momentos concretos, por ejemplo en el perdón y en la propia Eucaristía, que es una voz de amor, una voz de entrega de... Hombre, lo que dice nuestro párroco Fran siempre es que en la Eucaristía recordamos siempre el momento de la última cena, en el cual repartió su cuerpo y su sangre con el resto de los apóstoles. Y no es solo un rito. Es decir, eso hay mucha gente que dice, no, son ritos católicos. No son un rito. Para nosotros es Dios comunicándose. Y es que es así, es un acto de comunicación cada uno de los sacramentos. Por eso siempre hay un diálogo, la Iglesia entabla un diálogo. En el propio bautismo, que aunque seamos pequeñitos muchas veces cuando nos bautizamos, pues lo hacen nuestros padrinos por nosotros, pero la Iglesia entabla un diálogo con nosotros, que en el fondo es invitarnos a entablar ese diálogo con Dios. Por eso te hace un escrutinio la Iglesia. ¿Quieres formar parte de esta Iglesia? ¿Qué pides a la Iglesia? ¿Qué es lo que te da la Iglesia? Todo esto es para que tú lo tengas claro. Por eso es necesario que renovemos estas promesas bautismales cuando ya somos adultos, bien mediante un catecumenado para adultos, bien mediante un movimiento o una asociación o laical o sea como fuera, si es que me da igual, o mediante la vida activa dentro de tu parroquia. Es necesario que esto lo hagamos carne, esto que recibimos de pequeñitos, o si lo has recibido de más adulto, pues
pues que lo vivas, que lo experimentes, porque el bautismo es el eje central de todos los sacramentos y de toda nuestra vida en la Iglesia. Por eso no podemos dejarlo de lado y olvidarnos de él porque ya lo recibimos, ¿no? Y de todo esto pues se encarga la Iglesia, por eso debemos de acudir también, para escuchar una voz de una forma un poco más explícita, a nuestros sacerdotes en primer lugar, y pedirle al Señor que mande obreros a su mies, que son tan necesarios, a nuestros catequistas, a esos garantes que tengamos en la fe, nuestros padres, nuestros padrinos de bautismo, nuestros padrinos de confirmación, nuestros padrinos de ese matrimonio, están por algo, la Iglesia nos lo pone como esos acompañantes espirituales que necesitamos. Son personas que ya han escuchado la voz del Señor antes y ahora nos ayudan a nosotros a poder escucharla. No lo dejemos de lado. Y por supuesto, Jess, hay una voz que todos llevamos dentro, que el cuento de Pinocho lo llama Pepito Grillo, pero que a mí siempre me gusta pensar, no solo que me guste, sino que tengo la certeza de que es así, ¿no? De que es esa corazonada, esa cosita dentro de nosotros que nos ha dejado Dios para que sepamos que está ahí, ¿no? Que es esa voz de la conciencia que todos tenemos dentro. Y en medio de esa conciencia a veces necesitamos alimentar para asegurarnos, y es por eso que ahí aparece la mouse que herramienta. La conciencia es donde el Dios escucha, perdón, la conciencia es donde el hombre escucha la voz de Dios. Y eso lo dice exactamente el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1776. Pero hay algo muy interesante, que hay que educarla, porque si no, se deforma. ¿Y qué ocurre con esto? Que a veces nosotros suponemos cosas o nos inventamos cosas, y es muy interesante también avalar de qué tiene que ver, porque a veces decimos, sí, Dios ya me dijo, o había sido solamente tenemos una cierta situación, como me hace recordar siempre los ejercicios, el mal espíritu, bueno. Entonces es muy importante que a veces necesitamos estar como en esa conexión con el Padre, con la Eucaristía, de reconocer eso que es importante para nuestra vida espiritual y no solamente escuchar voces que no sabemos con qué podemos encontrarnos. Y es que esto es exactamente igual que nuestro body. Vamos a ver, muchachos, si te hartas a comer, como se dice por mi tierra de Andalucía, hamburguesas y patatas fritas y chorizos y morcillas, pues tu cuerpo se va a poner frondoso o blondo y bien curtidito y gordito. ¿Por qué? Porque es de lo que lo alimentas todos los días. Ahora, si eso lo haces una vez de higos a peras, pues bueno, no pasa nada, está bien que lo hagas, pero una comida equilibrada, una buena dieta mediterránea es lo ideal para tu cuerpo. Que se mantenga en forma, que puedas realizar ejercicio de vez en cuando, en fin, que lo cuides. La conciencia pasa exactamente igual que nuestro espíritu. Si nosotros le damos a comer basura, pues nuestra conciencia será una basura. No tendremos ninguna determinación para poder discernir cuál es la voz de Dios o cuál es la voz del mundo o cuál es la voz del demonio, porque de eso vamos a hablar también ahora, no penséis que no. Hay una vocecita que los dibujos animados son muy graciosos, ¿no? Y nos parece incluso pintoresco esto, ¿no? La típica escena de en un hombro el diablito vestido de rojo con los cuernecitos y el rabito, ¿no? Y el tridente, y en el otro hombro al angelito vestido de blanco con alitas, con la aureola. Pues bien, eso es una forma caricaturesca de expresar una gran realidad, y es que el demonio siempre está acechando, sí. Por si alguno está todavía pensando que esto no es así o que se habla poco, es cierto, el demonio existe y es dogma de fe. Si te consideras católico es porque crees en el demonio, igual que crees en Dios. Él existe y tienes que saberlo, porque si no, no puedes detectar cuándo te está engañando, cuándo te está engatusando para llevarte hacia su terreno. ¿Cuál es su terreno? Pues si el de Dios es llevarte a la vida eterna, te puedes imaginar hacia dónde te quiere llevar el demonio, ¿no? Pues hasta todo lo que no sea vida eterna. Esto es lo que nos dice la tradición cristiana en torno al demonio, ¿no? Porque también existe esta voz que engaña. La tentación, la mentira, la confusión, esa voz que nos promete mucho pero que da muy poco.
pero que sobre todo nos deja un vacío enorme. Esas depresiones intensas que tenemos, esos hoyos en los que no metemos, ese es que no valgo nada, es que no voy a conseguir hacer nada en mi vida, es que llevo intentando 7 años sacarme una carrera y una manera de terminarla, o llevo toda mi vida encharcado con un pecado concreto, sea cual sea, no lo sé. Yo qué sé, a lo mejor estás embadurnado con el juego, o estás metido con la pornografía y ni manera de salir, o yo qué sé qué cosas, o no paras de robar, o a lo mejor no paras de delinquir, o de juzgar a un hermano que tienes al lado. No hace falta que sean así pecados tan estrambóticos o tan notorios. ¿De dónde viene todo eso? Pues está claro, de aquel que te ha metido dentro del barro. ¿Y quién te quiere sacar del fango? Pues precisamente el Señor. Que para eso ha venido, querido Bernabé. Por eso tenemos que aprender a discernir las voces. Y yo creo que en esto nos puedes ayudar tú, con ese salero que te caracteriza, a darnos unas claves para ayudarnos a poder salir de ahí y poder discernir esas voces. Lo has pedido en el peor día posible, no sé si lo has fijado. En el peor día en el que estoy cansado, reventado, hecho trizas de arriba abajo, pero bueno, lo voy a intentar. Todo el mundo, muchas veces sentimos el joe. ¿Qué querrá decir Dios con lo que me está diciendo la cabeza? No es Dios, son mis pensamientos intrusivos, que eso también hay. ¿Qué es lo que te puede decir Dios a través de esas voces que te vienen? Pues básicamente tú escuchas algo en tu mente y te quita la paz, pues eso no es Dios, obviamente. Dios solo puede dar paz. Es decir, yo conozco uno, cuidado, que estaba con pareja a punto de casarse y le vino a la mente la idea de hacerse cura. Y esa idea le dio paz. O sea que cogió, se dejó a la chica, se hizo cura y está más feliz que un regaliz. Lo segundo, conduce al bien. Hombre, al payo le condujo genial, si se fue al cura. Entonces imaginemos lo bien caído, que al final ha sido fiel siervo de Dios. Que puede ser al contrario, hay sacerdotes, hay seminaristas que de repente están con muchas dudas y tal, y de repente les viene a la mente la idea de casarse y les da paz eso. Pues la voz del Señor a lo mejor que no puede ser sacerdote y que tiene que irse de matrimonio o directamente de soltero. Lo tercero, no manipula. Es decir, estamos hablando aquí de decisiones trascendentales de vida, o qué hacer con mi vida. Es complicado. Pero ahí también habla Dios, en las decisiones comunes y iba a decir continentales, ¿no? Y cotidianas. Las decisiones cotidianas que podemos incluso liarnos en esas propias decisiones y no tomar ninguna decisión, porque no sabes exactamente qué es lo bueno o qué es lo malo. Conozco un par así. Entonces, ¿qué pasa? Que con esas decisiones no manipula. Es decir, si tú tienes que empezar a decir, bueno, si hago no sé qué, si hago no sé cuánto, si hago tal, si hago cual, pues al final lo que estás haciendo es la propia mente, la propia voz que te está hablando, te está manipulando la decisión para que tomes esa decisión en vez de tomarla más simple, que a lo mejor llega a la verdad. Y luego, por cuarto, me estoy alargando yo, le estoy viendo la cara a Fran y se está enfadando un poco, pero bueno, vamos a ir rápido con el cuarto punto. Respeta la libertad, como todo el mundo. ¿Qué es lo que más quiere el mundo? Pues la libertad, y Dios es lo que más ofrece la libertad. Tú puedes hacer lo que quieras, Dios te va a querer igual. Incluso te va a permitir que vuelvas a casa. Es el mejor padre del mundo. Hay gente que quiere volver a casa de sus padres y no les deja. Pues Dios es de esos buenos que da igual lo que hagas, que te va a abrir las puertas. Y esta libertad siempre está abierta a elegir lo mejor, porque aunque puedas elegir lo peor, eso ya no es libertad en sí mismo. Creo que seguro que lo reconocéis de otros programas. El Papa Francisco lo resumiría de una forma muy clara. Dios habla siempre en el silencio del corazón, pero hay que aprender a reconocer su voz. Por eso, cuando la tenemos bien educada, me refiero a nuestra conciencia, entonces comprendemos y entendemos perfectamente lo que viene de él y lo que deja de venir de él. O lo que es lo mismo, tenemos discernimiento. Y algo clave que no podemos olvidar, y es, siempre, solo por el hecho de ser hijos de Dios, tenemos que tener algo claro.
nuestra voz es súper importante. Nuestra voz no puede callarse. Nuestra voz debe de estar siempre viva. Acá es donde entramos nosotros a jugar también en la cancha. Exacto. Porque nuestra voz también tiene algo súper clave en esta misión. Vos, yo y todos nosotros que estamos aquí, los que nos escuchan, todos tienen una voz. Y estamos llamados a hablar con la verdad, dar testimonio y ser luz. Y creo pero primero para que eso pueda suceder, hay que escuchar bien, o sea, tener atento el corazón, la mente, que todo está conectado, porque finalmente si solamente escuchamos por el cerebro vamos a volvernos todos racionales. Eso me gusta, eso no me gusta. Pero cuando se conecta el cerebro con el corazón hay cosas que van cambiando y van teniendo sentido, porque el Señor siempre aparece en cualquier momento. Y por eso debemos de estar en la espera adecuada. Os remitimos en este programa a escuchar Lío Escucha y a escuchar Lío Testimonio de la semana pasada, porque va todo en sintonía. Este tiempo pascual, yo creo que estos programas han salido muy bien hilados, ¿no? Y los 4 siguientes que os traemos, os prometo que van también al mismo hilo, para que no perdamos esta conciencia que debemos de educar. Queridos amigos, yo creo que en el programa de hoy hemos podido descubrir todo esto, ¿no? Hemos podido descubrir que vivimos rodeados de voces, que no todas nos dicen la verdad, que necesitamos aprender a discernir, pero sobre todo que hay una voz que nos engaña, que hay una voz que nos llama por nuestro nombre y que hay una voz que da la vida. Y esa voz no es otra que la de Cristo. Así que la pregunta que debemos hacernos es ¿qué voz está guiando nuestra vida? Cerrando el programa, querido Bernabé González. Qué hermoso programa. Qué temática más buena para la voz que tengo yo. Gracias, Fran, por siempre pensar en mí. Una cosa antes de irme, y es que Fran ha puesto una canción muy bonita que me gusta a mí muchísimo, de Ben King, muy bonita, pero hay una versión en italiano que se llama Pregherò, que significa rezaré, de Adriano Celentano, que va básicamente de escuchar la voz de Dios. También os la recomiendo yo. Pues escuchadla y tomad nota para vuestro repertorio musical. Jessica Benítez, Paraguay. Amigos, queridos oyentes, antes de irnos, no se olviden de felicitarle a Fran, que cumplió años esta semana. Le sale una canita nueva más, pero igual. Y ánimo para todos y todas, y un abrazo para aquellas personas que también seguro se quebrantan, que no escuchan. Tranquilos, que el ruido también, la ola, la tormenta va a pasar. Pues agradecido sin lugar a duda por vuestras oraciones en este tiempo, y recordaros, queridos amigos, esta voz que proviene del Señor siempre viene acompañada, lo ha dicho Bernabé González de una forma muy concreta y muy perfecta, me parece a mí. ¿Cuál? Pues esa paz que nos trae la voz del Señor siempre. Es la que nos deja con total libertad y con total discernimiento, así que no lo olvidéis. Si no hay paz, no es la voz de Dios. Nos volvemos a encontrar aquí dentro de 7 días. Querida España, no lo olvidéis que podéis volver a escuchar los programas cada semana a través de nuestra página de podcast. Así que os invitamos a que lo hagáis a través de allí. Y por favor, colaborar en esta maratón. Tenedlo en vuestras oraciones. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos, mejor dicho. Hasta entonces, sed buenos si podéis. Adiós. 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 Adiós, adiós. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. The whole world's addicted to the drama, only attracted to the things that'll bring you trauma. Overseas, yeah, we trying to stop the terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. Armando Lío, con Fran Juárez desde Murcia.